Se emplearía el soborno sexual y monetario para controlar a hombres que ostenten cargos importantes en las distintas categorías de todos los gobiernos y otros puestos de responsabilidad. 2. Los Illuminati que fueran profesores de facultad y universidad deberían preparar a los mejores estudiantes para la causa. 3. Se colocaría a personas de influencia y estudiantes especialmente preparados bajo el control de la hermandad detrás de todas las instituciones gubernamentales, religiosas y financieras y se emplearían como agentes. 4. La sociedad secreta dominaría absolutamente los medios de comunicación, de modo que toda la información pudiera manipularse para convencer a las masas de que un gobierno único mundial es la única solución de muchos problemas. 5. La fase final de la operación emplearía todos los recursos disponibles para provocar golpes militares que derrocarían a todos los gobiernos contrarios y pondrían al mundo bajo el control de un gobierno único al mando de los Illuminati. El grupo se componía al principio de masones del grado 32 y utilizaba diversas logias masónicas de tapadera como lugares de reclutamiento. El masón reclutado de mayor categoría fue un noble del norte de Alemania, el barón Kanicki, conocido también como Adolf Francis, un personaje clave en el mundo masón europeo. Los Illuminati eran muy reservados, hasta el punto de llamarse a sí mismos y sus centros con nombres clásicos falsos. Por ejemplo, Weishaupt era Espartaco, Kanicki era Filo, la sede era Eleusis, Austria era Egipto, etc. Las fechas se indicaban de forma codificada. Bajo la dirección de Kanicki, el número de miembros ascendió a más de 3000. Pero un triunfo tan rápido también provocó oposición. Los jesuitas se habían opuesto a los Illuminati desde el comienzo y al final todos los sacerdotes acabaron siendo enemigos acérrimos. La Iglesia Católica se opuso a la sociedad secreta. De hecho, los sacerdotes se opusieron tanto que el gobernador de Baviera declaró a los Illuminati conspiración ilegal por edicto en 1784. Muchos Illuminati fueron encarcelados y algunos, incluido Weishaupt, fueron exiliados. Al poco tiempo, la masonería también fue eliminada de Baviera. A finales del siglo XVIII, los Illuminati parecían haber desaparecido completamente del mapa. Pero en realidad, los Illuminati siguieron el ejemplo de las sociedades secretas anteriores. Pasaron a la clandestinidad y añadieron un objetivo secreto más: infiltrarse y derribar la religión católica. Al observar el mundo hoy día, ¿qué vemos de las sociedades secretas? Existen centros masónicos abiertos en todo el mundo como una organización importante. Los templarios subsisten hoy día como organización masónica de primera categoría en el rito masónico de York. Aún sigue siendo en parte un secreto lo que ocurre dentro de los centros masónicos. Quizás solo los miembros más importantes conozcan los ritos secretos, los objetivos y la venganza contra la Iglesia Católica. Los masones y los templarios han sabido integrarse muy bien en las sociedades más respetadas del mundo. En menor grado, los asesinos han aparecido en público de vez en cuando en la historia. A principios de la década de 1800 se les vio en la India bajo la dirección del Aga Khan, al que atribuían poderes divinos. A finales de esa década, el Aga Khan les llevó a Afganistán, donde mantuvieron una relación duradera con los británicos. Posteriormente, los descendientes del Aga Khan se infiltraron en la cultura occidental. Un ejemplo destacado fue cuando el príncipe Ali Aga Khan, nieto del Aga Khan II, se casó con la actriz norteamericana Rita Hayworth. ¿Han quedado los asesinos, como orden secreta homicida, relegados ya al pasado? Por el derramamiento de sangre actual a manos de extremistas islámicos, se diría que los asesinos siguen vivos y activos. El priorato de Sion también sigue en pie.
De hecho, se piensa que varias figuras históricas ilustres han ejercido de grandes maestres del priorato y existen pruebas que lo confirman. En 1975 se descubrió algo en una biblioteca de París. Se encontraron unos pergaminos llamados Le Dossier Le Carré. En estos documentos se revela que entre sus miembros secretos estaban Leonardo da Vinci, Víctor Hugo e Isaac Newton. Hay quienes atribuyen al priorato la creación de la Unión Europea. Se cree que el anterior presidente de Francia, François Mitterrand, era miembro del priorato, al igual que mucha otra gente con poder. En cuanto a la estirpe merovingia, que los miembros del priorato juraban proteger, aún se mantiene. Por matrimonios entre parientes, la mayoría de las familias reales europeas pueden decir que son de ascendencia merovingia, y se dice que de estas familias reales han salido los 44 presidentes de Estados Unidos. Estas conexiones por todo el mundo a través del priorato de Sion eran el medio del que se valían los Illuminati para influir en la política y en el poder mundiales. Pero ¿qué pasó con la sociedad más secreta de todas? Los Illuminati de Weishaupt. La hermandad que prometió unir a todas las demás sociedades secretas para dominar el mundo. ¿Sigue dedicándose activamente a su plan diabólico de dominar el mundo? Por supuesto, nuevos hechos sorprendentes descubiertos revelan que es más fuerte que nunca. El estudio de una sociedad secreta es como estudiar las corrientes de un lago. Las ondas de la superficie nos dan pistas para saber lo que pasa en el fondo. El gran plan de los Illuminati requería infiltrarse en los gobiernos de todo el mundo. En nuestra amplia investigación nos hemos centrado solo en un objetivo, la antigua Unión Soviética, para ver cómo la manipularon los Illuminati. Un modo efectivo de lograr el control de un gobierno sería penetrar en sus servicios de espionaje. Una información recién publicada de los archivos de la KGB aporta datos inéditos. Ahora que ya no existe la Guerra Fría, se está sacando ilegalmente información secreta de cámaras cuidadosamente vigiladas en lo que antes era la Unión Soviética. Con el cambio a una economía de mercado, muchos artículos antes no disponibles para los rusos van a parar al extraperlo. Se dice que en la nueva Rusia todo se vende, incluidos secretos de Estado y los espías que los guardaban. Con el derrumbe de la Unión Soviética se disolvió la KGB. El nuevo gobierno creó sus nuevas agencias propias de seguridad y de espionaje y empleó a muchos trabajadores de la antigua KGB, pero dejó a muchos sin trabajo. Incluso a los que tenían empleo no se les pagaba a menudo lo prometido. Observamos que muchos empleados de la antigua KGB estaban dispuestos a aportar información personal de sus actividades secretas en la agencia por un precio. Sin embargo, cuando se mencionaba el tema de los Illuminati, ninguna cantidad de dinero podía persuadir a nadie